Abraham Mendieta Rodríguez nació en Cazorla, España. Es analista e investigador especializado en el discurso político y en los fenómenos del nacionalismo y el populismo en el siglo XXI. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2015 fue miembro del equipo nacional de campaña de Podemos. En México ha fungido como observador internacional del Instituto Nacional Electoral y como asesor de diversas instituciones políticas. Ha sido profesor invitado en la Maestría de Política Mediática en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente colabora en diversos medios de comunicación y como consultor parlamentario en España, México y Guatemala. Aquí estamos en Diálogos por la Democracia. Te da un gusto estar contigo de nuevo aquí en el canal de los universitarios. Tenemos un invitado muy especial, un joven comentarista, intelectual, activista, Abraham Mendieta. Bienvenido aquí a la UNAM. Un abrazo, no lo puedo estar la mano, pero es un gusto tenerte aquí. Gracias, John, por la invitación. Tú eres Puma, en cierto sentido. Tú estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿En qué año fue? A la UNAM. A principios del 16 yo hice aquí un semestre de intercambio en la Facultad de Polacas, en la Gran Polacas. ¿Y a poco no es una cosa increíble la UNAM? Es espectacular, espectacular. ¿Hay alguna universidad que se le parezca en el mundo? Yo vengo de la Complutense de Madrid y nuestra ciudad universitaria no tiene nada que ver con ciudad universitaria, ¿no? Esto sí es una ciudad de verdad. Sí es espectacular el desborde que la UNAM tiene y la incidencia que tiene en la vida pública nacional. Ya nos gustaría en la Complutense tener el nivel de incidencia que la UNAM tiene en la vida pública mexicana. Sí, estoy de acuerdo. No solamente es el espacio, que sí es impresionante. No conozco otro campus así. En la Sorbona de París, por ejemplo, estuvimos de sabático y los académicos más reputados compartían oficina, sí. No había espacio. El espacio físico de la ciudad universitaria es importante, pero también el posicionamiento como la Universidad de la Nación y el valor a la universidad pública. Simbólico y moral, incluso así moral. Es, yo que estuve un tiempo en los Estados Unidos, ahí las grandes universidades son universidades privadas, claro. Muy elitistas, y aquí la UNAM es otra cosa. Yo también vine a México de intercambio, a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Será en el año 1996, ¿no? Si no mal 20 años recuerdo. Antes un poco antes, fue en 94, más bien, fue en el año zapatista, porque después ya también tomaba clases en la UNAM, pero fue en 94 que primero llegamos por acá. Y también me cambió la vida. ¿Fue la UNAM la que te convenció a quedarte en México o qué fue lo que te convenció? El elemento, a mí lo que más me sorprendió de México era la vitalidad que tenía todo el asunto de lo público, el nivel de politización tan brutal que había en el país. Yo en ese momento, además, había empezado, 2016, sí. Había empezado a vincularme con determinados compañeros, había ido a eventos de Fundación para la Democracia, con Cuauhtémoc Cárdenas, pero también de los compañeros de Morena, en la propia universidad, un montón de foros. Tuve la fortuna de que además trajeron ese año a mi profesor, a mi amigo Juan Carlos Monedero, a un conversatorio. O sea que muy rápido fue uno involucrándose en la vida estudiantil. Y bueno, y en la vida política nacional, yo venía en ese momento del Partido Podemos en España, era un tema que estaba de mucha actualidad y nos dio para conversar en la previa electoral también, que en México, año y medio después, 2 añitos después, ya venían las elecciones presidenciales, ¿no? Sí, yo creo que hay algo muy especial con respecto a la cultura política en México. Es terrible, de repente los mexicanos no reconocen su superioridad en muchos sentidos comparado con otros países, España, los Estados Unidos y otros países en América Latina. Realmente hay una profundidad de la politización, del debate público, del apasionamiento y la sofisticación que no encuentras en cualquier lado. Y sobre todo en lugares como Oaxaca, por ejemplo. No sé si conoces la política y la discusión y la cultura política oaxaqueña. Miles de organizaciones en Oaxaca, todo tipo de maestros. Sí, no, es una cosa impresionante. Ahí todo se discute, todo se debate, todo se argumenta.
Y el mismo López Obrador lo ha dicho, la mejor escuela de formación política es ir a pasar unos meses en unas asambleas de la CENTE o con las organizaciones populares o indígenas de Oaxaca, pero no sé si exagero, ¿tú lo ves así también? Yo estuve hace unas semanas ahorita en la radio de la Universidad Benito Juárez en Oaxaca, estuvimos en una serie de conferencias y acabamos en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Era increíble el nivel de los conductores de la radio universitaria, el nivel de los estudiantes que hacían preguntas. O sea, Oaxaca tiene un nivel de politización, de debate, de organización, que también es muy complejo, ¿no? Porque la política empieza con sus cuestiones internas cuando tiene cientos de organizaciones, miles de organizaciones políticas con intereses concretos, legítimos o ilegítimos, empieza a complejizarse, ¿no? Y eso es México. Incluso para los que venimos de la izquierda, que podemos tener ese cierto cariño con organizaciones como las sindicales, y luego ve uno determinados sindicatos completamente charros, vendidos al poder con un partido político, como había aquí con el PRI. O sea, sí te rompe también muchos esquemas de la izquierda tradicional, ¿no? Para mí los sindicatos siempre fueron la herramienta que tuvieron los trabajadores para defenderse de los abusos patronales. Y llegaba uno a México y veía determinadas organizaciones sindicales que eran herramientas de abuso por parte de los partidos políticos. Y decía, wow, o sea, aquí sí hay que repensar incluso conceptos tradicionales que uno trae bien enraizados, ¿no? Claro, por supuesto, es un laboratorio muy complejo. Los cuerpos diplomáticos, hablado con algunos embajadores y siempre dicen que después de 4 o 5 años en México entienden mucho menos de lo que entendieron el primer día, lo cual es un señal de su sabiduría. Esos son los buenos embajadores, los que te dan cuenta que entienden menos. Claro. Pero hay algo muy profundo y muy lindo y algo está pasando en este país. La 4T está revolviendo las cosas, por lo menos. Y mi hipótesis, a partir de que en este mismo programa hemos tenido a Monedero, también hemos tenido a Mélenchon, a Boaventura de Sosa Santos, Chantal Mouffe, a un elenco muy amplio de políticos y intelectuales de izquierda, y en general están de acuerdo que aquí en México este laboratorio que es la 4T, pero más allá de la 4T, este momento histórico puede, si es que lo logramos acompañar bien, generar lecciones, inspiraciones para el mundo entero. Pero, insisto, ¿estoy exagerando, Abraham, o no? No, yo veo ahora mismo 2 grandes focos de esperanza, que son México y Argentina. El ejemplo portugués en Europa es interesante, pero sigue siendo un ejemplo muy concreto en una coyuntura muy particular. Y el ejemplo español, veremos cómo sale, y ahora mismo se encuentra en una crisis como bastante compleja con la gestión del coronavirus, ¿no? En ese sentido, yo creo que América Latina sigue teniendo el foco de la izquierda mundial. México y Argentina. Mundial. Si es que así lo dices. Por primera vez en muchos años hay 2 G20. Después de la dolorosa salida de la izquierda en Brasil, ahorita vuelve a haber 2 G20 en la izquierda, Argentina y México, ¿no? En ese sentido, también habrá que ver el papel internacional que Alberto Fernández sí tiene y que Andrés de repente no termina de convencerle, el papel de liderazgo internacional en la izquierda regional. Pero yo es que sí lo entiendo, John, es que, o sea, la situación tan dura en la que los gobiernos neoliberales dejan a México sí requiere de un presidente, o sea, 24/7 pensando en el país y a lo mejor no en la articulación de la izquierda regional, como otros líderes de izquierda, como podría ser Alberto Fernández en Argentina, estarían pensando, ¿no? Pero yo sí creo que ahora mismo es un foco para la izquierda mundial. Yo lo veo con los compañeros en España que me escriben, ¿cómo va Andrés? Hemos visto tal cápsula en los medios de comunicación, como siempre muy enmarcado, muy difuminado. Te enseñan la anécdota del dirigente diciendo algo curioso, descontextualizado, que no se entiende en España. Pero bueno, mucho interés sobre lo que está pasando en México, porque era el gran ausente de la región. Así es. Era el gran ausente de América Latina tras gobiernos neoliberales, ¿no? Y teniendo una historia tan poderosa, tan potente, con tantas lecciones, la Revolución Mexicana, pues no cualquier país puede siquiera hablar de la cuarta transformación, ¿no? Y la experiencia de Lázaro Cárdenas, pero sí, eran muchos años en el desierto. ¿Qué para ti, como joven, como estudioso, con una mirada internacional, te llama la atención como particularmente novedoso con respecto a la 4T y con la gestión del observador? Es que hay una, y tú lo estabas hablando ahora mismo, el tema de la narrativa es apasionante. Yo vengo de un país
en el que la única alternativa democratizadora, que fue la Segunda República, se rompe con un golpe de Estado, viene una guerra civil y una dictadura militar. Así es. Yo no tengo elementos para construir una identidad, una narrativa de la que sentirte orgulloso, reconstruir. Y la derecha sí. La derecha tiene una narrativa perfecta, además eso lo explica Monedero muy bien, casi desde el medievo hasta hoy, pasando por las monarquías y las dictaduras militares. Tienen 500 años de correlato narrativo la derecha en España. Y llego a México y el lugar desde el que tú construyes tu identidad y tu narrativa, híjole, es una revolución, es una expropiación petrolera, son organizaciones populares, o sea, sí cambia el lugar desde donde interpretas el nacionalismo. Gente como mi papá, que viene de la izquierda tradicional en España, que tuvo que resistir una dictadura, ve la bandera española y no le genera ningún tipo de emoción, porque tiene los mismos colores que tenía la bandera de la dictadura. Claro. Aquí no. Aquí el elemento de bandera, el elemento de patria, el elemento de identidad enorgullece, el himno enorgullece incluso a los extranjeros que estamos aquí. Cambian las raíces desde las que tú construyes el relato para transformar la patria. Yo creo que uno de los experimentos más interesantes, pero que quedaron inconclusos, que intentamos con Podemos, era recuperar el orgullo de la patria para la izquierda. Patria es persona que vive y trabaja aquí, haya nacido donde haya nacido. Patria es la gente que se despierta para levantar al país, que levanta los servicios públicos, que levanta la sanidad, la educación, que no tiene su dinero en paraísos fiscales. Era recuperar esa idea de la patria generosa, de la patria en la que no importa dónde hayan nacido siempre y cuando la construya, y se quedó a medias, La izquierda y la patria tienen un problemón en Europa. Sí, yo que tengo otro referente de juventud en los Estados Unidos, yo creo que hay similitudes con España en ese sentido, que la narrativa dominante también es absolutamente de derecha. Los de izquierda son orgullosamente liberales, ¿no? Los liberales son los de izquierda, cuando en Europa y en México, México tiene una relación más interesante con el liberalismo, pero en Europa, si uno es liberal, es automáticamente también pues neoliberal. Y en los Estados Unidos ser de izquierda es liberal, y ir más allá a la izquierda es muy difícil. Aquí la coordenada está totalmente girado hacia la izquierda. Lo que aquí se considera centro, allá es una cosa pues, muy izquierda, casi socialista, así es. Y lo que allá se considera centro, aquí es pues abiertamente derecha. Es lo que permite, por ejemplo, personajes como pues, Krause, Castañeda, que navegar este corriente entre los Estados Unidos y México como si fueran progresistas, porque ahí los ven como progres liberales, aquí los ubicamos para lo que son. La derecha. Pero es muy interesante, yo creo que tienes razón, las coordenadas del debate, la cultura política, la historia, es más complementaria con la visión de izquierda, y esa idea del nacionalismo de izquierda, esto es algo que no encuentras en cualquier lugar. A mí es lo que me enamora de América Latina. Pero retomando, te decía, Chantal Mouffe, la tuviste aquí hace poco tiempo, hace unas semanas. A mí Chantal me quita un peso de encima, porque dice que en la izquierda podemos ser liberales en lo político sin necesidad de comprarnos el liberalismo económico. Y es gracia. Yo sí creo en la posibilidad del pluralismo, yo sí creo en ganarle una elección a la derecha, porque además en la izquierda, especialmente en la izquierda europea, híjole, a nosotros se nos cae el muro de Berlín encima, a nosotros sí literal se nos cae el muro de Berlín encima, y a partir de ahí la izquierda europea se desorienta y se convierte, lo quiero decir con respeto, pero una izquierda muy amargada, que está todo el día regañando a la gente. Tú es que no tienes conciencia, tú es que estás enajenado. Llevo 14 horas trabajando en un Burger King en condiciones de precariedad y llego a mi casa y me encuentro al dirigente de izquierda regañándome desde su privilegio. En el mejor de los casos, desde la soberbia intelectual. Un ejemplo muy concreto, en la campaña presidencial española de 2015, la derecha justificaba los recortes en educación y sanidad con una metáfora. Ellos decían, gobernar un país es como gobernar una casa. No se puede gastar más dinero del que entra,
Todo el mundo puede imaginar perfectamente una casita. Dice, es cierto, ¿cómo me voy a gastar más dinero del que tengo? Con eso justificaban los recortes en educación y en sanidad. Claro. Y mientras la izquierda, arrogante, no, mire usted, es que cierto grado de endeudamiento en los estados del bienestar permite que a medio y largo plazo haya un mayor nivel de desarrollo. ¡Chin! La derecha explicándote los recortes en sanidad y educación, explicándotelo no, justificándote los recortes en sanidad y educación, desmontando el estado del bienestar, y tú hablando de que cierto grado de endeudamiento en los estados del bienestar, como la izquierda se volvió soberbia y tuvo cierto gusto por regañar, se acabó aislando completamente de la gente. Y vacío de contenido todavía, vacío que fuera un regaño sabio, pero un regaño mezquino. Eso es lo peor. Y esto tendría algo que ver con también la crisis sanitaria, la enorme, el colapso del sistema de salud en España hoy en respuesta al COVID. Sí está relacionado con el neoliberalismo. Pero por supuesto, en particular en Madrid. Madrid fue el laboratorio de la privatización del sistema sanitario en España. Se lo entregaron a empresas privadas, a fundaciones privadas, hospitales enteros entregados a empresas privadas. Madrid siempre fue el corazón de la derecha, la Comunidad de Madrid, el Estado de Madrid. Y sí, ese proceso de privatización lo ha pagado España estos días terriblemente, terriblemente. Pero aquí hay una batalla cultural muy interesante. ¿Para dónde salimos de esta crisis? Salimos hacia un modelo que empiece a valorar por fin los servicios públicos, la sanidad, los profesionales sanitarios, un Estado fuerte que abrace a su gente, o salimos con un nuevo modelo de rescate bancario, de Fobaproa, donde salvamos los beneficios de la élite repartiendo las pérdidas entre todos y nos volvemos a fastidiar los de siempre. Y así, aquí ha sido muy claro el presidente de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha dicho con todas sus letras que él no va a ceder a los chantajes, las presiones de hacer otro Fobaproa, que por cierto seguimos pagando, o sea, esto no se acaba, y sino que los apoyos sociales y económicos van a ir hacia los más necesitados. Claro. Pero tienes razón, hay la esperanza de toda esta crisis del COVID, del coronavirus, es que por fin nos vamos a dar cuenta todos de que necesitamos un Estado social, ¿no? Abrazando. Si hasta Trump, que sí está rescatando a los ricos, si hasta él mismo reconoce la necesidad de repartir cheques a todos los ciudadanos, una especie de ingreso mínimo, aunque sea durante estos meses, le tiene que hacer clic en las cabezas de los ciudadanos del mundo, de que si hasta los más neoliberales necesitan del Estado, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No será esto pues el colapso definitivo de la ideología del neoliberalismo? Claro. ¿Vamos a ser tan optimistas? Sí, porque es el momento de darle la vuelta a la narrativa, John. O sea, ¿quién es un antisistema? Antisistema es la empresa Altea, que va a dejar a sus trabajadores en plena emergencia sanitaria 30 días sin salario. Los antisistemas son ellos, los radicales son ellos, los que están tomando decisiones contra la sociedad, los que están haciendo terrorismo patronal, son ellos. Hay que darle una vuelta a la narrativa. Por supuesto que es antisistema quien está poniendo a millones de personas a la intemperie en medio de una emergencia sanitaria. Yo espero que la situación, la narrativa se resuelva del lado de un Estado fuerte, que abraza a su gente, pero pues también tenemos muchos traficantes de desidia y tenemos muchos buitres y tenemos toda la comunicación completamente secuestrada. Vamos a hablar de eso, Abraham, en el siguiente bloque. Muy bien. Espera un momentito, ahora regresamos aquí para este diálogo con Abraham Mendieta. No te vayas. Aquí seguimos en nuestra fascinante diálogo con Abraham Mendieta. Bueno, mencionaste buitres, ¿qué otro calificativo? Carroñeros. Son palabras fuertes, Abraham. ¿De quién estamos hablando? En general, ¿de qué estamos hablando? Pues hay cierto fetiche con la necropolítica comunicacional en determinados sectores de este país. Gente que no entiende que perdió una parte del poder democráticamente en las urnas y que se resiste de la peor manera posible, ¿no? Vimos esta semana imágenes dantescas. Expresidentes acusando a ciudadanos de ser narcotraficantes, compartiendo fotos de República Dominicana como si fueran sucesos ocurridos en México, ¿no? Gente como Felipe Calderón, que tiene a su mano derecha a Genaro García Luna en prisión por narcotráfico, acusando a un ciudadano normal de narcotraficante sin pruebas solamente por aparecer en una foto con Andrés Manuel. Estamos viviendo momentos de carroña.
Estamos viviendo momentos donde las viejas élites políticas no entienden por qué han perdido una parte del poder. Si ellos siguen siendo ricos, si ellos siguen siendo influyentes, ¿por qué ya no tienen el poder político democráticamente electo en la urna? Pero a ver, ¿no es esto una parte normal de una democracia? O sea, el debate fuerte, el intercambio, ¿por qué nos preocupa tanto los sueños golpistas de Felipe Calderón o de Claudia González? Yo entiendo. O sea que esto es normal, pues ellos pueden hacer lo que necesiten hacer, lo que sienten, y al fin de cuentas son señales de la democracia, ¿no? En el régimen anterior no se podía. Bueno, algunos estábamos en la oposición y sí, expresábamos nuestras críticas muy fuertes, pero fuimos víctimas de censura, de amenazas de muerte, de represión, tuve estudiantes en la cárcel, en fin. Esto fue una situación fuerte, predemocrático. Y ahora ya se les respeta su libertad de expresión y ¿por qué nos tiene que preocupar? No, pero si yo te entiendo a ti, si ese no es el problema. El problema es cómo le explica esto a una persona que llegó al poder haciendo un fraude electoral. O a gente que cree que su voz es la única autorizada para hablar de determinados temas. En este país no se podía hablar de democracia y de corrupción si no estaba la señora Denise Dresser en la mesa. En este país no se podía hablar de lucha contra la inseguridad si no estaba Miranda de Wallace en la mesa, o si no, Morera. Las voces autorizadas que fueron en las este únicas. país no había información verídica si no eran Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, que más que periodistas eran consultores cuando vemos las listas de lo que recibían, ¿no? Ese es el problema. Si yo entiendo las normas de una democracia, el problema es que tenemos adversarios enfrente que creen que tienen enemigos y no se vale. No se vale porque hay determinado tipo de comunicación que no busca el diálogo de ideas, ni siquiera la confrontación de ideas, porque yo sí creo que la democracia pasa por el conflicto. Buscan la destrucción de un enemigo, no de un adversario, y es profundamente deshonesto. Es que el problema es que la derecha mexicana no es democrática, porque estaban acostumbrados a que las urnas fueran relativamente secundarias en el reparto del poder, y lo son. Porque cuando uno gana una elección, y eso lo decía Correa claramente, solo tiene la pequeña parte del poder que se puede conseguir democráticamente. ¿Cómo le hacemos, John, para abrir el espacio de lo democrático? Porque yo sí creo que hay una irrupción plebeya en este momento, y lo digo con esas palabras porque además me parece casi fetichista hablar de una irrupción plebeya en este momento. ¿Retomando García Linera explícitamente o es otro concepto? Sí. Julio Aybar, me encanta Julio Aybar la metáfora que tiene. Dice, el momento de eclosión populista, pero llámelo como guste, es el momento en el que el recibidor de la política se desborda de gente común. Mucha gente común y corriente que de repente irrumpe en la vida pública nacional, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en los legislativos, incluso en el gobierno, y tiene algo que decir. Es sorprendente. Gente completamente normal. Yo creo que esa es la mejor definición del momento. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. Y eso hay gente que no lo entiende, porque tenían la sangre azul, la voz única y la cuna de oro. Y cuando eso pasa, pues es que perder privilegio es doloroso. Pero es peligroso también, porque aquí estuvo también García Linera, que tiene un libro sobre la democracia plebeya, precisamente, de una conferencia aquí en la Conexión Humanidades, estuvo en el programa hace unas semanas, y él hablaba precisamente del pánico clase media. Clase media. ¿No? Y que en cierto sentido esto fue, para él, su lectura, lo que al final de cuentas pues, hizo insostenible la continuidad del proyecto transformador boliviano. Obviamente hubo fraude, hubo golpe, hay mil cosas terribles en Bolivia, pero él en un ejercicio de autocrítica también dice que pues, no apapachamos suficientemente a la, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Sí, claro. No dice apapachar, pero a la clase media que uno incluso construyó desde el poder. Menospreciamos, no respetamos a este adversario para nosotros y amigo nosotros para ellos, ¿no? Entonces, ¿estamos cometiendo el mismo problema, error en México o no? Es que creo que no estamos en esa fase en México. Es que en México lo primero que tenemos que hacer es consolidar un Estado social y de derecho y empezará a crecer la clase media. Pero la brecha de desigualdad tan fuerte que tiene México no está como para hablar de clase media como sujeto de acción política. Y verdaderamente creo que el elemento fundamental de la Cuarta Transformación, y esto es lo que los conservadores y no solo no están entendiendo, es que millones de personas que estaban completamente fuera
de la vida y del debate público nacional, van a entrar. Gente que no podía ir al médico, gente que no tenía derecho a la educación, gente que no tenía derecho a la pensión de adultos mayores, gente a la que despectivamente lumpenizaron y mandaron a la marginalidad. Esa gente va a empezar a aparecer, esa gente va a empezar a aflorar, esa gente la vamos a ver por las calles, esa gente va a usar los servicios públicos. Hubo una Millones de personas van a aparecer. Hubo una campaña reciente intentando desprestigiar a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Sacaron unos videos, quién sabe, sean siquiera de México, igual son de algún otro país en otro tiempo, pero de algunos jóvenes, con sus billetes comprando cervezas, según la lógica urbana fifí, si quieres decirlo, estaban desperdiciando el recurso público que tan generosamente habían dado permiso al observador a darles, ¿no? Pero ese es parte de ese pánico moral que están queriendo generar, ¿no? ¿O estoy mal? Yo recuerdo además, ya han sido varias las campañas con las que han desprestigiado el sistema de becas. Una se les revirtió de manera muy bonita en Twitter, porque salió un hashtag que era con mi primera beca. Y la gente contaba historias preciosas. Yo conté, con mi primera beca me compré una pluma estilográfica que me duró 5 años, con la que hacía los exámenes. Otro, con mi primera beca invité a mis papás por fin a comer fuera de casa, al cine. Y es que las élites sienten que el derecho al ocio solo lo tienen ellos. Claro. Y es que el derecho al ocio es fundamental para que uno pueda estudiar, para que uno pueda trabajar. Es que mira, incluso hasta en términos clásicos de economía política marxista, al proletario no solo había que darle la manutención, sino la manutención y el elemento adicional que lo hiciera volver a ir el día siguiente a trabajar. Así es. Hasta en la teoría política económica clásica era fundamental el derecho al ocio, solo que la élite, reitero, especialmente en América Latina, creen que solo ellos tienen derecho a tener ocio. Y es que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales como son eso, pero que los estudiantes vayan al cine no solo es ocio, es profundamente enriquecedor para la vida pública, para la vida cultural. Claro, pero eso no lo toleran. Están buscando cualquier pretexto para descalificar, para atacar este proceso de transformación, como dices, esta ocupación de los espacios públicos, gozar de privilegios, ni siquiera de ocio, siquiera, de gente que están acostumbrados a tener excluidos. No sé, a mí me asustó leer algunos datos electorales de 2018 que demostraban que una cuarta parte de los jóvenes de 18 a 25 años del norte del país habían votado por el Bronco. El Bronco sacó 5% de la votación, respetable como político, como opción política, en una democracia, pero que en la campaña electoral empezaba a articular algunos de las semillas de ese pensamiento tipo Bolsonaro, tipo Trump, esto de vamos a cortarle las manos a los delincuentes, soberbia norteña hacia el sur del país. Todavía no lograba cuajarse totalmente, pero de repente siento que si esto sigue, si no logramos como sociedad que se cuaje la 4T, podríamos tener en 2024 pues nuestro Bolsonaro, nuestro Trump, o la otra lectura más optimista es que, pues, por estas cuestiones de la cultura política izquierdista mexicana, tenemos nuestros anticuerpos. Estamos blindados, curados de salud frente a eso. ¿Cuál es tu análisis? En política no hay nada escrito. A mí no me gusta eso de decir nuestra idiosincrasia política hace que... Claro. Cuidado con eso, ¿no? Creo, ahí sí, la COF. La gente no vota por sus intereses. La gente vota por sus valores. Y si no ganamos la batalla de los corazones, la gana Donald Trump y la gana Bolsonaro. Y la ganan articulando el odio, articulando el miedo. Yo creo que Andrés Manuel no gana, entre otras muchas cosas, más que por la articulación de la alegría y de la esperanza. Muchos dicen, y yo no estoy de acuerdo, Andrés Manuel gana por el hartazgo de la gente. Claro. Por supuesto que hay un porcentaje de voto de hartazgo, pero Andrés Manuel gana porque articula la ilusión y la esperanza de que las cosas pueden hacerse de otra manera. Porque cuando hay un hartazgo desbordante, lo que gana es la apatía.
Y no vimos en el 18 un proceso de apatía, al contrario, vimos un proceso de participación e involucramiento político. Verdaderamente creo que ahí tenemos que ganar la batalla de los corazones, y vuelvo a lo que decíamos al principio, es que en la izquierda a veces hemos sido muy racionales, aburridamente racionales, cuando el corazón de la izquierda son sus valores. Es pensar que de un problema solo salimos unidos y en solidaridad. Es pensar que tiene que haber un Estado fuerte que con el más poderoso se ayude al más humilde. O sea, si el corazón de la izquierda es moral, es sus valores, es con eso con lo que tenemos que enfrentarnos al debate público. La racionalidad en la izquierda muchas veces fue la mejor manera de perder una elección. Bueno, es que... Lo digo con cariño, pero lo digo. Pero es que en México, o sea, justamente es la magia de Andrés Manuel, es que él nunca planteó la política como un juego o un ejercicio racionalista, ¿no? Los racionalistas aquí siempre eran los de la derecha, o sea, los neoliberales de hoy, como los científicos de antes, de Porfirio Díaz, eran los que justamente reducían la política a la administración de los problemas. Andrés Manuel justamente desde el primer día, aun cuando era dirigente del PRI mismo, siempre le ponía en esa línea de pasión y política, y eso es lo que no le perdonan, porque logra mover corazones y movimientos. El problema es que al llegar a Palacio Nacional, por mucho que siga haciendo sus mañaneras, siga haciendo sus giras, ahora en condiciones difíciles como el COVID, si no hay movimientos sociales independientes que lo acompañan, si no hay partido político fuerte que logra arroparlo, cuestionarlo, acompañarlo, esto no sé cuánto futuro tenga. ¿Cómo ves tú? Totalmente, y creo que en cierto modo, y lo digo con dolor porque yo evidentemente soy simpatizante de Morena, creo que Andrés Manuel ha sido en ocasiones un presidente sin partido. Morena ha tenido dificultades internas que parece que ya quedaron en el pasado, pero lo que necesita es apostarle todo como partido político, Morena, a su militancia, entregárselo, capacitación y acompañamiento. La militancia es el corazón de cualquier proceso político. Andrés Manuel no hubiera llegado hasta aquí si no hubiera recorrido este país rodeándose y articulando a la militancia. Ya está, la militancia ya está ahí, la militancia ya está apoyando. Ahora hay que capacitar esa militancia como verdaderos cuadros políticos, comunicacionales, administrativos, porque si no, las élites se renuevan de inmediato. No hay nada con más capacidad de renovación que la élite. Los vacíos se llenan también. En política los vacíos se llenan de inmediato. Además, ¿cuál fue el eslogan, el primer eslogan que en Podemos utilizamos cuando nos presentamos a las elecciones europeas? Si no haces política, te la hacen. Si no estoy haciendo política por la pretensión inmediata e infantil de tener el poder. Estoy haciendo política porque si no la hago yo, la hace él. Y él tiene unos intereses completamente contrarios a lo social. Si Morena no cubre el elemento de capacitación, de generación de cuadros políticos, administrativos y comunicacionales, vendrán de las élites de siempre. Las élites tienen la capacidad de meterse en cualquier cesta, no les importan los colores. Sí, yo creo que es de las grandes debilidades, ¿no? La falta de la parte social de la transformación. Aunque al final de cuentas esto no le toca al presidente. Este es el tema. Yo creo que es un poco injusto reclamarle a Andrés Manuel de que él no esté fortaleciendo el partido. Que tiene que fortalecer el partido somos los ciudadanos, los líderes del partido, y él hace bien en actuar como jefe de Estado y no estar interviniendo ahí. Ya es tiempo para que el partido madure, ¿no? Que no esté dependiendo y no solo eso, incluso deja tú formar cuadro y fortalecer el partido. Combatir las fake news y las mentiras. Claro. Es increíble que tenga que ser Andrés Manuel, el presidente de la República, el principal escudo de combate contra las fake news y la desinformación. Eso quiere decir que hay una parte de la militancia y de la ciudadanía comprometida que no está haciendo correctamente su chamba. ¿Por qué tiene que estar el presidente combatiendo las mentiras, las insidias y los ataques
de los conservadores. Yo creo que hay que activar cada vez más a la sociedad y luego también explicar ciertas cosas, porque el presidente es el principal pedagogo. Él tiene que explicar permanentemente lo que son los conservadores, cuál es su doctrina. Dice, la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Al resto de la sociedad también nos toca ese papel de pedagogía, ¿no? Y nos toca seguir profundizando eso. A mí me encanta la frase de Goethe con la que define a los conservadores. Él dice que un conservador es quien prefiere la injusticia antes que el desorden. Me gusta aún más la frase de Arturo Rial. Él dice que los conservadores en Argentina, como él se definía, hicieron su golpe contra Perón en el 55 para que el hijo del barrendero muriera siendo barrendero. Vamos a hacer ese trabajo de pedagogía social, vamos a organizarnos en la cotidianidad. Morena llega al poder con una sola promesa, regenerar la vida pública nacional. Eso pasa por el debate, por la conversación, por las benditas redes sociales, por todos los espacios de lo público. John, yo sé que tú estás convencido, no es para convencerte a ti, es para ver qué nos está faltando, qué puertas se cerraron, por qué no entró por completo el debate público nacional pese a la cuarta transformación de la vida pública. Bueno, los zapatistas o otras organizaciones sociales dirían que, pues, porque es un proyecto reformista, complaciente con el sistema neoliberal, que lo de la cuarta transformación es simple propaganda. Eso es una respuesta. ¿Cómo respondes a esa crítica? Pues mira, yo soy muy respetuoso con la Ultra, pero la Ultra ha tenido bastante pocos resultados políticos a la hora de transformar la vida de la gente. Yo vengo de las juventudes comunistas. Desde los 13 hasta los 17, 18 años pertenecía a las juventudes comunistas. A los 13 años me hice marxista-leninista, luego tardé un montón de años en descubrir que era ¿Leyendo eso, que era o eso estudiando? Que yo me había hecho. Leyendo y estudiando, ¿no? Y híjole, y ya tras medio descubrir que era eso que yo me acababa de hacer, digo, bueno, oye, qué interesante está esto. ¿Y si transformamos la vida de la gente? Porque las herramientas teóricas son fundamentales, por supuesto que sí. Pero si no transformas la vida de la gente y te limitas a tu espacio de confort, a hacer política por el ego, a ser más puro que nadie, pues no lo sé, no sirve. Lo que no sirve para transformar la vida de la gente no sirve. Y en los procesos latinoamericanos yo creo que quedó muy claro. Reforma y revolución van de la mano. No hay ninguna contradicción. Pero bueno, no sé. También en la izquierda tenemos ciertas contradicciones, pero hacer política es cabalgar contradicciones. Y menos de 5 contradicciones al día, John, es dogmatismo. Muy bien. Ahorita regresamos con Abraham Mendieta. Un breve pausa y vamos a nuestro último bloque aquí en Diálogos por la Democracia. No te vayas. Aquí seguimos con Abraham Mendieta, un joven brillante y comprometido. Te agradezco mucho que nos acompañes aquí, Abraham. Tú has tenido una carrera meteórica en las redes y en los medios estos últimos 2 años, apenas tienes aquí en México. Te has plantado ahí en mesas de debate de Milenio TV, en otros espacios también, participas en periódico, medio digital que se llama El Soberano, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de tu incursión en los medios mexicanos? Bueno, lo bueno es el convencimiento de que uno tiene que dar la batalla desde los espacios en los que está la gente. Y todavía, por suerte o por desgracia, los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo un espectro fundamental del público, de la audiencia. Siguen siendo fundamentales para constituir el sentido común de la gente. Y bueno, y por supuesto no son neutrales, y por supuesto tienen trampas, y por supuesto en las mesas de debate, en la mayoría hay mesas que son más respetuosas, pero siempre son 5 contra 1, y curiosamente ese uno representa al 53% de la población y los otros no representan a nadie. O sea, los equilibrios de los medios de comunicación son interesados, tienen sus propietarios, tienen sus líneas y tienen su agenda, y no por eso hay que renunciar a estar en los medios, porque es que en televisión te metes en la casa de mucha gente que no tiene la posibilidad o las ganas de estar perdiendo el tiempo como uno, 17 horas al día en Twitter. A mí Twitter me fascina. Creo que es el círculo rojo de la población. Ahí está el 3% activo en la vida pública nacional, del que salen las líneas argumentales, los propios argumentos que luego se reproducen en el resto de redes sociales y en grandes medios de comunicación. Twitter es importante. Hay una disputa inmediata, rápida, por el sentido común de los temas, de la agenda, de los argumentos.
Pero la batalla real sí es un poquito más grande que el Twitter. El mundo no es Twitter. El mundo no es Twitter. Y además Twitter está muy... A mí me encanta, pero también está muy manipulado. Claro, también tiene una guerra psicológica enorme. Son miles de cuentas falsas. Pinche españolito, vuélvete a tu país. Nunca nadie en la calle me ha dicho eso. En Twitter miles de cuentas falsas. En la calle nunca, ¿no? Hay cierto nivel de guerra psicológica, de manipulación, de trampa. Por supuesto. Pero los medios de comunicación tradicionales, mientras la gente les siga dando un espacio en su casa, yo creo que no hay que abandonarlo. Sabiendo que no son neutrales, sabiendo que tienen sus trampas, ¿no? Y hay que prepararse bien. Yo estudio más antes de ir a un debate en un medio de comunicación que cuando hacía los exámenes de la carrera yo. Estudio más ahora que cuando era estudiante para ir a la tele. Porque son trampas con determinados moderadores, porque son trampas con determinados participantes del debate, pero hay que ir democráticamente y con todo el cariño del mundo a defender una postura que tiene derecho a estar ahí. Y porque además cuando uno representa una postura, no necesariamente se representa solo a sí mismo. Y también hay que ser generoso y hay que intentar que no nos puedan los egos. Y los medios de comunicación tradicionales son muy tramposos en ese sentido, generan personajes. Sí, claro. Es increíble porque cuando yo recientemente regreso a la televisión, siquiera como entrevistado, son 10 años en que estuve fuera, no solamente sin programas de televisión o radio, sino sin siquiera la posibilidad de que me entrevistaran. Claro. O sea, cualquier llamada que me hiciera un locutor, completamente radio, vetado, ¿no? inmediatamente recibieron un regaño desde Palacio Nacional. Y ahora estar en los medios es muy disfrutable, muy lindo, muy bonito. Pero todavía hay esa sensación de estar en la oposición. Siempre. Es una cosa increíble. Siempre es outsider. Y eso que siempre. Me descalifican porque mi esposa es la secretaria de Función Pública, porque tengo espacios en la televisión pública, TV UNAM, en Canal 11, pero no dejo de tener nunca esa sensación y nunca te quieren permitir que olvides de que tú eres la oposición y simultáneamente, explícitamente dicen que eres del poder. Entonces es un doble juego hipócrita terrible. Pero lo que sí es cierto es que pues, la lucha sigue desde nuevos espacios, pero no se acabaron los conflictos, las contradicciones, sino simplemente se pasan a otro nivel, ¿no? En la mayoría de medios de comunicación, siempre y hasta el final, eres un outsider. El último al que maquillan, el último al que le llevan la botellita de agua, el que menos espacio va a tener en el debate, el que tiene todos los argumentos en contra y a la vez, como tú has dicho, fascinante, me encanta eso que has rescatado yo. La contradicción en que encima te dicen que tú eres del poder. Dice, oiga, qué poder tan poco poderoso en el que uno siempre en minoría disque representando a una mayoría, porque la representación siempre es un proceso muy complejo. Pero bueno, se supone que yo en la mayoría de los temas estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, que tiene más de la mitad del voto a su favor. ¿Por qué tengo una mesa de un 80% en contra? ¿Por qué el PRI y el PAN, que tienen un 30% del legislativo, tienen un 80% de la mesa del debate, ¿no? Dice, pues los medios no son un poder democrático. Es lo que hablábamos, ni los medios ni la economía son un poder democrático. ¿Cómo hacemos para democratizar cada vez más esferas de lo social? Pero te digo, hemos avanzado mucho, porque ya se puede hablar en medios de comunicación de corrupción y democracia sin que esté Denis Dresser necesariamente. Ya se puede hablar que esté cuando quiera. Pero, oiga, John, es que no se podía hablar de democracia en este país si no estaba la doctora Denis Dresser en la mesa poniendo el sello. Es que no se podía hablar de inseguridad si no estaba Miranda de Wallace otorgándote un título, por cierto, carísimo. Una señora que recibió una medalla de derechos humanos del principal violador de derechos humanos de este país, que es Felipe Calderón. Por favor. Si ha cambiado este país. Yo cuando llegué, y esta es una de las anécdotas más dolorosas que tengo, una de las veces que llegué al aeropuerto, a mí, miembros del Instituto Nacional de Migración, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, me encerraron en una sala, me pidieron un soborno, me tuvieron horas encerrado en una sala pidiéndome un soborno. Eso no me ha pasado desde que cambió este gobierno. Oye, poquito a poquito se va limpiando la administración pública, poquito a poquito se va limpiando la vida pública nacional. Los referentes se van abriendo, se van democratizando. Claro que la señora Denis Dresser sigue en medios de comunicación, qué bueno, ojalá siga todo el tiempo. Pero ya que no necesitemos su sello para poder hablar de determinado tipo de cosas. Y que entienda que hay otros actores. Qué triste verla juveneando a Denis Dresser. Perdón, a Gibran. Qué triste que se niegue
a participar en espacios de debate donde hay determinado tipo de personas que a ella no le gusta. Vamos a abrir los medios de comunicación, vamos a abrir el debate público, nomás para que se puedan tener visiones diferentes. ¿Cuántos años tienes, Abraham? No para juvenearte, nada más te pregunto al contrario, para valorarte. Nací en el 95. 95, tienes 25 años. 25 años. 25 años. ¿Sigues usando términos de izquierda y derecha? Te confesé que vengo de las juventudes comunistas, que vengo del leninismo yo. Pero a mí me parece muy bonito, Yo también defiendo la idea de la izquierda y la derecha, no para dividir necesariamente, sino para tener un debate dialéctico, intenso, agonista, y a dónde vamos, al estilo de Moore. Pero algunos dicen que las nuevas generaciones, pues ya no los importa si izquierda y derecha, mejor hay que hablar de otros términos. ¿Por qué defiendes tú? Si es que lo defiendes, no es solamente una muletilla exclusiva, el concepto de izquierda. Para que nos entendamos, en primer lugar, o sea, para la posibilidad de enunciar lugares de enunciación, desde dónde te hablo y poder ser claros y honestos en el diagnóstico, porque no me gusta en los medios de comunicación todo este tipo de gente que es permanentemente objetiva y neutral. Claro. Dices, no manches, ¿objetiva y neutral de quién? O sea, ¿objetiva y neutral de quién? No, siempre cerca de los poderes reales, los poderes económicos y de los poderes mediáticos. Pero bueno, o sea, yo creo que hay que ser honesto desde donde uno habla, su sujeto de enunciación, y yo hablo de la izquierda. Soy una persona de izquierda, vengo de donde vengo, milité en las juventudes comunistas, para nada pienso como pensaba cuando tenía 13 años, pero vengo de ahí, soy una persona orgullosamente de izquierda. Ahora bien, creo que eso es distinto al debate público. Creo que no podemos intentar llegar a amplios sectores de la población así. O sea, ¿qué más le da a usted si yo soy una persona de izquierda? Yo lo que estoy intentando es abordar una desigualdad para resolverla, llevar la presencia del Estado a cada punto del país, ¿no? Y creo que ahí también nos hemos equivocado en el discurso político. Y nuevamente, golpes de pecho. Yo soy una persona de izquierda. Análisis demográfico español. 30% de la población se sentía de izquierda, 15% de la población se sentía de derecha, la inmensa mayoría del cuadro no se sentía de nada. Cuando uno intenta articular una opción política desde la izquierda como constructo discursivo, pues se limita a ese 30% que orgullosamente está de izquierda. ¿Qué necesidad de pedirle el carné a la gente para intentar transformar la sociedad, ¿no? Yo soy una persona orgullosamente de izquierda, yo creo que todavía hay conceptos que explican la sociedad, por lo menos que explican esquemas de valores, pero verdaderamente tenemos que aprender a ser más generosos, y creo que la izquierda ha tenido grandes errores, lo platicamos antes, la soberbia, el estar todo el día regañando a la gente, ¿no? A veces incluso explicarle a la gente su propia situación jodida. Llegar a la casa de una persona, oye, pero si es que no tienes trabajo, si tu hijo no va a ir a la universidad, tu casa se queda a pedazos, ¿cómo votas por la derecha? Y es como, perdóneme y espérese tantito, porque si alguien conoce la situación tan difícil que está viviendo, es la persona que está ahí, es la persona que la está viviendo. Y yo, la izquierda a veces ha querido explicarle a la gente su propia desigualdad, su propia dificultad, y en eso ha fallado, porque la explica siempre desde el privilegio. Sí, muy interesante lo que dices. Hay una, más allá de términos izquierda y derecha, hay una oportunidad, creo, para definir y reconstruir visiones de izquierda o de transformación, populares, generosas, como quieras, que aborden usarlos. La desigualdad tan horrible que tenemos. En México estamos en una situación, un contexto histórico y un contexto político y cultural, incluso me atrevería a decir un dato muy interesante, una encuesta del año pasado en El Financiero de Alejandro Moreno, de las mejores encuestadores que tenemos, que reflejaba un dato muy interesante, que 60% de los mexicanos se consideran pueblo, pero también 60% de la población mexicana se considera clase media. Un 20% está confundido, se considera simultáneamente pueblo y clase media, y otro 20-30% en los márgenes no se considera ni uno ni el otro. Estamos en una disyuntiva
cultural. Yo veo la ideología clase mediera como resultado del neoliberalismo, el individualismo, el consumismo, una herencia y una imposición cultural estadounidense, y la otra parte de lo popular, que viene de nuestras raíces históricas de transformación revolucionarias, ¿no? Hoy es el momento en que se va a producir un quiebre de un lado a otro que va a determinar las siguientes décadas, ¿no? Y qué fortuna que tenemos a alguien como Andrés Manuel que está empujando en un sentido y no en otro, y no es un sentido antimoderno, así lo descalifican, sino todo lo contrario, es precisamente la nueva modernidad que necesitamos, es esa modernidad que rescata nuestras tradiciones y nuestro arraigo popular. Pero no sé si coincides conmigo, y en particular en este contexto de pandemia que todavía no salimos, estamos en medio de ello, cuando por fin salimos al final de este año, o cuando se dé, sí ves una luz al final del túnel, ves una posibilidad de México y de la humanidad. ¿Y será posneoliberal, John? Es que a mí eso sí es lo que me preocupa. ¿Será posneoliberal? ¿Crees que sí o no? Creo que sí. Creo que no aguanta el neoliberalismo. Creo que nadie, en su sano juicio, después de lo que ha pasado en este país, te puede decir que si los de arriba están bien, cae para abajo. No, o sea, ya basta. Ya basta de los modelos de fin de la historia. Ya basta de si a los ricos les va bien, a los pobres también, porque cae desde arriba para abajo. No, ya sabemos que no cae nada. Y que cuanto uno es rico, más rico se va a volver. Cuanto uno es pobre, más pobre se va a volver. Por eso también hay que tener cuidado con disputarle la identidad a la gente. Con lo de la clase media, clarísimo. Porque siempre va a haber alguien más jodido que yo. Mi vecino tiene la casa igual que yo, pero él no tiene parabólica. Si buscamos jodidos, siempre va a haber uno más jodido que yo. Y que además esa es la esencia del fascismo, ¿no? Por eso yo intento apelar a no disputar la identidad de la gente, sino a construir identidades colectivas, que es parte de lo que falla a la izquierda. No, es que tú eres un proletario porque, oye, ¿qué estás diciendo? Si yo lo que quiero es que mi hijo vaya a la universidad, que mi casa esté bien, poder ir al trabajo mañana, tener derechos sociales y laborales, ¿de qué manera dejamos de buscar una identidad que nos confronta, construimos una identidad colectiva que además siempre tiene un antagónico, siempre tiene un culpable? Era la mafia del poder en México, pero era la casta en España. Y son las élites oligopólicas en Argentina. O sea, siempre hay un culpable en las élites de una situación general abajo. ¿Por qué no articulamos identidades colectivas? Claro, en vez de... Porque si no es... Tú lo decías, vamos a la bolsonarización. Ese es el caldo perfecto del fascismo, ¿no? Sí, yo estoy jodido, pero mi vecino está peor. Bien, entonces, en la salida de esta crisis, ¿no coincides con Agamben, por ejemplo, de la sociedad que controla los estados de excepción permanentes? Sí, estado de excepción permanente, o eres más optimista, si sé que habla del comunismo, del futuro, ¿cuáles son las síntomas de este momento que te hace tener optimismo, que te siento optimista al final de cuentas? Soy optimista, porque yo sí creo que avanzamos hacia un modelo postneoliberal. Yo sí creo que... Más allá del COVID, pues ahí ya llevamos de todas formas. El COVID como parte también del agotamiento del modelo neoliberal, porque demuestra que dejar a su suerte los sistemas sanitarios, privatizarlos y vaciarlos, es un peligro. Yo sí creo que venimos, y espero y deseo, y tendremos que trabajar en ello organizativa y políticamente, a un momento cultural en el que la gente va a volver a abrazar el Estado social y de derecho, el Estado del bienestar, porque es fundamental que todo el mundo tenga derecho al médico, más allá de su situación económica, porque es fundamental que todo el mundo tenga derecho al más alto grado de estudio si es que llegó hasta él, porque es fundamental, ¿no? Vayamos a un momento de revalorización de los servicios públicos, porque yo siempre digo, John, que soy orgulloso hijo de mesero, de ama de casa y de un sistema de becas, porque mis papás se partieron la espalda para que yo pudiera estudiar, pero aún así, sin el sistema de becas, no hubiera podido llegar a la universidad. Pues muy bien, Abraham, tenemos un minutito más, un último mensaje aquí para esta comunidad universitaria enclaustrada en sus casas, pero con mucha creatividad, mucha atención
en lo que estamos construyendo aquí en TV UNAM y con mucha esperanza para construir el futuro. Sí, pues llegar a la universidad, haya sido como haya sido siempre... para citar a los clásicos. Citar a Calderón, al narcopresidente. Siempre es un privilegio llegar a la universidad y cuando uno tiene un privilegio no tiene que azotarse, tiene que usarlo democráticamente, tirar la cuerda para que todo el mundo suma. Yo creo que la universidad es ese espacio que nos permite, que nos posibilita la reflexión, el compromiso, la capacidad de ponernos al servicio de la sociedad que nos trajo aquí. Y en ese sentido hay mucho que transformar. Nuestra generación es maravillosa y hay una deuda generacional con nosotros. Nos dijeron estudia y estudiamos, nos dijeron trabaja y trabajamos. Se nos condenó a la violencia, se nos condenó a la desigualdad y se nos condenó a la falta de oportunidades. Hoy que están encima de la mesa los programas de becas, las oportunidades de trabajar con un poquito más de igualdad y de construir un futuro un poquito más justo, no tenemos que soltarlo, tenemos que construirlo. Si como generación hay algo que no nos gusta de la cuarta transformación, habrá que cambiarlo, no hay que soltarlo, porque si volvemos al pasado nos vuelven a secuestrar la política contra nosotros. ¿Dirías que la 4T es una conquista de la juventud mexicana hoy? Pues yo creo que sí, lo vimos en las urnas, pero no solo basta las urnas, tiene que ser un proceso en el que la juventud esté empujando, en el que la juventud esté dando ritmo. Y la juventud, y esto sí lo digo, no como generación de edad, sino como generación de idea, sino como generación social, que busca un país mejor para los que vienen y para los que ya están. Muy bien, Abraham, pues muchas camino. gracias, un fuerte abrazo, gracias a ti, gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros aquí en TV UNAM, en los Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días.